Pablo Di Meglio. El mismísimo. Pablo, un gusto conversar contigo. Este sería nuestro segundo episodio de la segunda temporada de Sin Libretos. Entonces, un gusto. Qué bueno que nos está acompañando aquí en el stand de AFID en la Filbo. ¿Cómo has estado? Gustazo, José. Feliz de estar acá y más de que, bueno, nos visiten aquí en Bogotá, la ciudad que ya me ha recibido. Perfecto. Doc, Sin Libreto obviamente no tiene libreto, entonces vamos a hablar, pero quisiéramos hablar contigo de todo este boom que estamos viendo de inteligencia artificial, qué tanto está afectando la profesión del marketero, del marketing, del ejercicio del diseño como tal. O sea, ¿qué estás viendo tú ahí? Y en el fondo, al final, veremos si algo desde Nodo podemos hacer. Totalmente. Creo que todavía estamos, a ver, no me animo a dar un número exacto, pero al 5 o 10% de lo que vamos a ver a futuro. Realmente es muy superficial todavía el impacto que está teniendo, ¿no? Uno que ve en los equipos de marketing, ya sea de empresas, marcas, emprendedores, inclusive de agencias, que se usa mucho, no sé, por ejemplo, un ChatGPT o modelos de inteligencia artificial similares, lo típico, para escribir textos, para que me ayuden a hacer una parrilla para redes sociales. Muchos diseñadores empezando a usar Midjourney para crear imágenes, para hacer un mood board para una campaña, pero estamos todavía muy en la superficie, ¿no? Pero son cosas muy adictivas, o sea, es que lo que ve uno es que es adictivo. Sí, obviamente lo que veo es que sobre todo lo veo con los equipos de trabajo que empiezan a usarlo, ya empiezan como una metodología de incluirlo en el proceso creativo, ¿no? Algunos más para la parte por ahí más de brainstorming o de precreación, otros más para creación, otros por ejemplo lo hacen mucho, hago un primer boceto y hago un A/B testing o hago un segundo boceto, entonces los que empiezan a hacerlo, pero ¿qué falta todavía? Primero lo siento que falta más adopción, yo lo veo en mi equipo, ¿no? No sé, de un total de 20, 30 diseñadores, hay un 20-30% que ya están a full y los otros todavía no, entonces falta todavía adopción, ¿no? También lo que falta es educación. O sea, yo lo salí a buscar inclusive para mi propio equipo, para no sea yo quien les enseñe, digo, voy a buscar un curso bueno, etcétera, y falta educación formal sobre el tema. Hay uno en Nodo y te lo pasamos después. Pero sí, o sea, falta. Pero en ese punto, y para no dejar pasar porque lo mencionaste, o sea, están esos dos momentos. En el momento del brainstorming ha reducido tiempos, por lo que decías, o sea, uno finalmente puede jugar con cualquiera, o sea, bien sea los de texto o los de imágenes, y te haces un draft rápido y puedes verificar, que esto era lo que queríamos que pasara, si no. Y en el otro lado, a la hora de producir, lo mismo, haces un draft rápido y puedes decir, no, el concepto no iba por acá, vamos para este lado. O sea, mira, eso sí es ahorro en tiempo. Totalmente, mira, creo que hay una cosa que resume mucho todo lo que estás comentando, José, y también que resume un poco mi visión sobre el tema, que fue un estudio que hicieron un grupo de estudiantes del MIT, ¿no? Una de las universidades o casas de educación en tecnología más importantes del mundo. Entonces ellos pusieron a 2 equipos a redactar una serie de contenidos, ¿no? Lo hicieron con redacción con ChatGPT específicamente como modelo de inteligencia artificial. A un equipo le dieron ChatGPT como ayuda en la creación del contenido, utilizarlo, y al otro no podían utilizar ningún modelo. Y después calcularon las horas que usaron para cada etapa y dividieron las etapas para crear ese contenido en brainstorming o el pre-working, en escribir como tal, o sea, en el trabajo de que quede el contenido, y en la edición, control de calidad, etc. Lo que resultaron es que en brainstorming, ¿no?, te ahorraba como un 60-70%. ¿Ok? En la parte de escribir también te ahorraba como un 20-30%, pero se gastaba al mismo tiempo en edición, en ponerlo lindo, etc. Pero al final, en el total, era más eficiente el equipo con ChatGPT. Entonces hay una parte de todavía darle el factor humano, la emoción, el tono correcto de ese contenido, que todavía el humano lo hace increíblemente mejor y lo hace de manera única, pero en todo lo demás te ahorra un montón de tiempo. Y ya con que sea un 10% es un montón. Pensando en el impacto de una empresa, o sea, ya es un montón. Tus equipos se vuelven más productivos. Exactamente. Eso a mí me ha gustado, sobre todo, por ejemplo, el profesor Ethan Mollick de Wharton, creo que es la universidad, hace énfasis en eso. Al final, esto lo que está haciendo es, de su base de datos de entrenamiento, generar esas conexiones. Y él hace un ejercicio donde pone 3-4 cosas y le dice a un humano, dame conexiones, y el humano hace como 10 y la máquina logra hacer 25, algunas se repite y todo lo demás. Pero cuando uno entiende esto, cómo meterlo en ese flujo del pretrabajo, o sea, logras hacer un boost
y ahorras, o sea, horas. Pero si está ahorrando horas, al final son más clientes o al final es más conceptos, porque uno puede decir, saco algo para probar. O sea, finalmente, no sé si estoy de acuerdo con vos en que es 5 o 10%, pero yo creo que si uno logra tener esos flujos, vamos a potenciar, y lo que necesitas buscar dentro de cada compañía esos unicornios que son la gente de tu equipo que ya está haciéndolo. Para ese unicornio, cómo los llevo a que me genere otras dinámicas. A mí lo que me falta en las de visión, Midjourney pues lleva la delantera en sacar unas cosas con muy buena calidad, es realmente poder tener un flujo bueno ahí, porque tratas de hacerlo con Dalí, no te genera también. Midjourney tiene unos estilos muy específicos, entonces el dolor de cabeza es cuál es el tono, cuál es la gráfica que querés buscar. Sí, por eso, usar es más sí, por eso decía mucho que estamos todavía como al 5 o 10% de lo que se viene. Porque a lo que voy es que justamente coincido con lo de Midjourney, creo que todos los modelos basados en texto a imagen o texto a video, o inclusive en texto en audio, pero inclusive creo que donde se ha habido los más avances, todavía están al 5, 10 o 15%, no importa el número, lo que vamos a ver a futuro. Y cuando te hablo del futuro, hablo en 12 meses, en un año, ¿me explico? O menos inclusive. Entonces por eso digo de que lo que yo te diga hoy sobre el uso de estos modelos seguramente queda obsoleto muy rápidamente, en 3 meses. Con toda seguridad, el día que salga el podcast, aunque vamos a ser más juiciosos esta vez de entre la grabación y la sacada, pero es que estamos creciendo un tema exponencial. Pero aquí, como ves, por ejemplo, el presidente de NVIDIA estuvo diciendo, no te necesito educar desarrolladores, porque ya eso lo va a hacer, necesito es gente que sepa resolver problemas. En el ejercicio del lado tuyo, tú lo que ves es lo que nos va a empezar a pasar, o sea, el énfasis, ¿qué vamos a formar? O sea, ¿dónde nos deberíamos concentrar? Mira, sí, es una excelente pregunta. Obviamente es como una discusión que tenemos todo el tiempo con el equipo. A ver, por ejemplo, necesitamos gente que sepa gestionar, en primer lugar, que sepa gestionar estas herramientas. Por eso digo que los esfuerzos educativos para poder ayudarles a traer ese conocimiento. Yo sé que hoy en día uno dice, bueno, pero lo aprendés con un video en YouTube. Hoy en día todos aprenden con un video en YouTube, pero no toda la gente es autodidacta en el conocimiento, hay gente que hay que guiarla. Entonces, falta esos gestores de esas herramientas definitivamente. Hay definitivamente posiciones que nosotros, por ejemplo, nosotros en el último año hemos reducido en un 80% la contratación de locutores. Toda la locución con inteligencia artificial, es terrible, un 80%. O sea, entonces hay definitivamente posiciones que en el mundo del marketing, de la publicidad, en el mundo de la comunicación están dejando de existir, pero no en 10 años, ahora. Ahora, sí, no, yo estuve en un evento del mundo de actores en Latinoamérica y la gente de doblaje era unos que me decían, pero pucha, o sea, es que ya el doblaje con inteligencia artificial, con más o menos el mismo tono de la persona original, o sea, se está empezando a usar. Totalmente. Lo que queda faltando es afinar tono, o sea, el gesto, el que suene muy natural, pero ahí viene con el tema, volvemos al tema de la escritura, saliendo del tema de locución, bueno, y viendo las posiciones que sí se van a necesitar, yo creo, es que por un lado, los gestores de esas herramientas, que tienen que ser gente que sepan de procesos, que sepan inclusive, entiendan cómo manejar, hacer presupuestos y manejar la rentabilidad, porque tienen que entender cómo es el impacto de la inteligencia artificial. En el fondo vas a empezar a usar y consumir y después costosa. Nosotros, o sea, todo este modelo de Design Ops, por ejemplo, viene muy bien en toda esta parte. Y después por el tema de la escritura, por ejemplo, lo que necesita mucho es correctores de estilo. Porque la gente que hoy en día, sea un community manager, un copywriter, un redactor que escribe mediocre, ya la inteligencia artificial escribe igual que vos. O el entregable que te da un copywriter creativo, un redactor creativo, mediocre. Y la inteligencia artificial es la misma. Y después viene el corrector de estilo. Pero no son fáciles de encontrar. Gente que sepa que tenga la gramática, o sea, excelente, sepa manejar un tono, sepa ver un manual de marca a una empresa y darle el tono, hablar como esa empresa. Esa falta. A nosotros nos cuesta mucho contratar a esa gente. Y son perfiles que para mí van a enaltecerse. Porque vas a tener menos redactores y más. Y lo mismo en el otro lado, el profesional de arte, porque al final vos en Midjourney le puedes decir en tu texto qué querés, pero si vos no sos fotógrafo, si no entendés esa construcción, no lo lográs. Y seguramente tengas menos diseñadores en una agencia el día de mañana, una empresa, pero más directores de arte. Más directores. ¿Me explico? Entonces ahí necesitas un seniority. A ver, José, ¿cuánta gente te encontrás en el día a día que vos digas qué bonito escribe? Si vos ves hasta gerentes de compañías que no saben poner una coma o una tilde,
hasta uno mismo, ¿no? O sea, cuando escribe mal, ¿me explico? Yo en estos días estaba hablando con unos profesores en toda Latinoamérica y les decía, o sea, yo fui uno que ya me entregué. ¿Qué hay, José? Y se escriben, ¿no? Pues yo todos mis artículos que escribía antes de ChatGPT los pasé por esa herramienta que sacó la gente de OpenAI, como estuvo viva como 4 o 5 meses, que decía qué tan probable era que lo que era escrito con inteligencia artificial, y me pasé todo lo que yo sé que yo escribí. Por ahí salía que era probablemente escrito por inteligencia artificial, entonces me entregué, por lo que vos decís, porque yo en la forma en la que hablo, en la forma en la que escribo, entonces uno realmente cuando es juicioso escribiendo, no escribe de esa forma. Entonces yo al final me terminé entregando, entonces ya hoy me armé un proceso con varios agentes inteligentes y a lo último igual lo paso por Stiver, que es el comunicador de Nodo, o por Estefa, que Estefa es una practicante de literatura que tenemos en Nodo. Entonces, literalmente lo paso por un humano porque al final sí necesito un corrector. Pero entonces yo escribo a lo bestia, pero eso a lo bestia me ayuda a la inteligencia. Pero es lo que tú dices, o sea, venga, ¿en dónde encontramos el bueno? Y la marca debe hablar como la marca, no es a cualquier cosa, como le pregunto. Al que escribe muy bien, y escribe diferente, escribe creativo, escribe con vuelo, escribe con emoción, usa ChatGPT y el entregable final es increíble. Sí. A alguien que no está al mismo nivel, repito, y acá estamos para ser directos y hablar sin mucho filtro, al que no tiene ese mismo nivel de talento, toma el output que le da la inteligencia artificial, ChatGPT o el que sea, y el texto queda mediocre. No, es que tú lo ves hoy en día, o sea, entra a LinkedIn y ves todos los posts con emoticones, que uno dice, y ni siquiera estás pagando, porque los con emoticones son los de ChatGPT 3.5. ChatGPT 4 por lo menos ya quitó los emoticones, ya entendió que esa red social no es una red social de millennials o de emoticones. Es entender hacia dónde, pero uno lo ve, o sea, uno lo ve y uno todavía no sé cogerlo en campañas, como uno decirlo en la calle, verlo, y esta campaña la hicieron con inteligencia artificial, pero yo creo que empieza a pasar, o sea, los textos tú ya lo ves en artículos, en noticias. Por ahí había un informe que decía que inclusive en periódicos científicos se empezaron a ver muchas muletillas que utiliza ChatGPT, entonces se ve el pico, lo exponencial a partir de noviembre. Entonces sí, el mediocre cae en eso y probablemente no sea mediocre, sino que se está recostando. Hoy en día, sobre todo con el nivel en que están los modelos, por más que han crecido un montón y siguen evolucionando, todavía todos los outputs se ven parecidos. Y yo creo que, todavía estamos en un momento de inteligencia artificial generativa, no pensativa o pensante, mejor dicho. ¿A qué voy con esto? Todavía depende mucho del humano y de la instrucción. Hace poquito di una clase y le puse a los chicos a hacer un ejercicio donde a una persona le di el ChatGPT licenciado, pago, una licencia, le di Midjourney, la licencia, etcétera, y al otro que use la versión gratuita. Pero una persona le dimos como más input o más ayuda en cómo generar el prompt, ¿no? La instrucción, el input, básicamente. Y obviamente el resultado final con las herramientas gratuitas, pero con un buen prompt, fue increíble versus el otro. Entonces, todavía se trata del humano y no de la herramienta, en este momento. El día de mañana, no sé. Sí, pero yo creo que es como cuando estábamos en los... cuando éramos los 80s, y revela uno la edad, ¿no? Sí, no, realmente fue en los 90s. Pero cuando hicimos la transición cuando estábamos hablando de armar todo el tema, por ejemplo, una página del periódico, era collage. O sea, uno tenía que recortar, imprimir el artículo y hacerlo tipo collage. Y ya después hicimos el vuelco a diseñar el periódico en Aldus PageMaker, que era originalmente, después PageMaker de Adobe, y después InDesign, se llama hoy en día InDesign. Pues yo creo que estamos en ese punto, en el punto de PageMaker, donde realmente, pues PageMaker en esa época te servía para 3 cosas si vos no eras bueno haciendo lo demás. Hoy en día vos le puedes decir a InDesign que ya te organice y te propone y te genera, y si miras lo que estás simulando, porque todavía no lo he visto funcionar en Premiere o Photoshop, que tiene generativa ya ahí, pues te genera unos puntos donde uno dice, wow, pero te falta, y es lo que hablábamos, tiene que ser un buen director de arte que entienda qué está pasando, porque antes era lo mismo, o sea, estamos en esa transición. Yo creo que todavía es una herramienta
hay que saberla usar, pero para saberla usar entonces yo no se la pongo al practicante que todavía no tiene los conceptos, o sea, sí tengo que formar a alguien para poderla usar. Totalmente, se necesitan los gestores de la herramienta y obviamente yo le digo mucho al equipo, y igual no es fácil la transición, pero le digo mucho, hay que tratar de automatizar todo lo que se pueda automatizar, pero no solamente para bajar costos, productividad, eficiencia, sino también por un tema de que tenemos que hacer más de lo que la máquina o el robot no puede hacer. Entonces, por ejemplo, un community manager, que hoy en día el 50% del trabajo lo puedes automatizar o programar. Yo digo, vos como community manager tenés que salir con el celular a hacer videitos, a hacer notas, estar sacando fotos en las tiendas, sucursales, según el tipo de negocio, ¿no? Si soy el community manager de la universidad, no puedo estar todo el día detrás de una computadora. Tengo que salir a interactuar con los estudiantes, a hacer entrevistas, hacer testimonios, a mostrar el día a día del campus y dejar a la herramienta haciendo sí, que lo que hablábamos cuando empezaban los RPA, los Robotic Process Automation, que todo el mundo decía vamos a sacar el robot del humano. Entonces, que esa parte robótica que no te suma realmente, porque todos los ejemplos que acabaste de poner con el community fue eso, o sea, lo otro que está programado es el ejercicio de seguir las métricas y demás, esos números y el post automatizado y todo lo otro. Pero venga, que es que generar ese contenido, interactuar, inventarse esas dinámicas con el público para generar mejor engagement, al final son el push de la profesión, que ese es lo que se pierde. Yo creo que inclusive, o sea, si hablamos por ejemplo del diseñador gráfico, es lo mismo, o sea, vení, generame más opciones. Pues generarme más opciones es en el otro lado en lo que hablamos al principio. Reescribime esto con otro estilo hasta uno encontrar realmente qué quería transmitir. No, totalmente. Y por ejemplo, pensarlo en un proceso creativo, no sé, inclusive una licitación. Viste que siempre hay las licitaciones que hacen las empresas con las agencias, siempre es un lío, los costos. Pero hoy en día, por ejemplo, internamente uno logra bajar los costos porque esos mood boards creativos o esas inspiraciones uno lo hace con Midjourney o inteligencia artificial. Fíjate el camino, le decís a la empresa o al gerente de marketing o al líder de marketing, fíjate el camino que te gusta y ya después pongo al humano a desarrollarlo bien, bonito y ad hoc, ¿me explico? Pero te acorta muchos tiempos, pero volvemos a lo mismo, necesitamos buenos gestores, necesitamos buenos directores de arte, buenos correctores de estilos, community managers que hagan la diferencia. Por ejemplo, volviendo al tema de otras profesiones para mí o otros talentos que van a cambiar mucho, los programadores, ya lo básico, el fronting o lo básico o lo back muy básico de integrar, no sé, una landing page con una base de datos, ya te lo va a hacer la máquina. Sí, pero ¿qué necesitas? Por ahí tal vez un buen profesional en UX que piense bien. Temas de seguridad. Claro, que te hace un wireframe y ese wireframe se lo doy al robot para que después me lo diseñe. Sí, eso está. ¿Me explico? Este fin de semana probé eso con mi hija. O sea, ella dibujó una pizza con pies y todo lo demás. Y lo necesitaba para hacerse un mini landing y entonces le tomó la foto con el celular, la subió a ChatGPT, le dijo a ChatGPT este draft conviértemelo en estilo Pixar, entonces le creó su personaje y el personaje yo lo necesito para un formulario de inscripción, para una fiesta. Formulario de inscripción para una fiesta, salió el botón, entonces ya tenía el personaje en su mini landing con el botoncito y al final quiero que eso quede grabado en un Google Docs, creo que fue que le puso y es el código que hay que ponerle ahí. Al final al papá le tocó hacer unos afinar, pero pues para una persona de 11 años que tiene ya montar su landing en un flujo, sí, conversando con la máquina, ahora imagínate lo que podemos hacer en verdad por detrás. Pues que necesitamos que es más gente que piense, yo creo que vamos a valorar más ese tipo de profesional. Totalmente, pero igual esa es la parte positiva, ¿no? Porque por un lado dice, bueno, es el típico discurso que tenemos siempre, ¿no? De que por un lado no es que van a morir todas las profesiones, porque también se inventan nuevas o aparecen nuevas, pero yo sí lo que veo a futuro es que va a haber mucho talento por fuera. ¿Talento? O sea, claro, ya los modelos que teníamos en el pasado de equipos de marketing, de producción, de diseño, de 500 personas están pasando la mitad y no está habiendo trabajo para todos. ¿Me explico? Sí, sí. O sea, hoy en día, por eso también hay todo un desafío a nivel sistema educativo, a nivel gobierno, que es entender realmente qué profesiones necesitamos a futuro, porque yo creo que hay que dar un mensaje a la sociedad. ¿Y cómo generas lo que nosotros denominamos en nuevos aceleradores? Porque finalmente, por ejemplo, al interior tuyo, de tu agencia, o sea, tenés personas en diferentes roles,
pero el rol que necesitas es otro. Entonces, ¿cómo generas un acelerador donde puedas llevar a una persona del punto A al B, pero son conocimientos específicos, que no es lo genérico que te encuentras por fuera? Porque para lo específico sí pueden haber muchos videos en YouTube, pueden haber contenido, libros, de mucha información, pero no les sirve a todos, arrancan de cero. O sea, es como cuando uno compra el libro de Illustrator todos los años que saca la gente de Adobe con lo último del año, pero el libro vuelve y juega, siempre arranca desde el mismo punto, ¿no? Yo necesito desde lo que aprendí el año pasado, qué es lo que necesito este año. Y ahí los moves, no vas a poder moverlos a todos, No, pero totalmente. moves algunos, pero necesitas es eso, venga, ¿cómo inyecto eso rápido? Que es literalmente, si uno se va al de ejercicio de ciencia ficción, es como en la matriz, o sea, necesito aprender a volar un helicóptero y me lo inyecto y aprendo, pero necesitamos ese tipo de aceleradores, que hoy en día también, si uno usa bien la máquina sí te puede dar paths. Para una persona como yo, qué tipo de cosas puedo ver, y te va diseñando, pero tenés que tener el skill set de aprender a aprender, o sea, como la mentalidad de la persona que no se queda, del inquieto, del que quiere todos los días seguir aprendiendo. Totalmente. A lo que voy un poco con el mensaje, que creo que sí tenemos una responsabilidad todos, industria, sistema educativo, inclusive hasta a nivel gobierno o como queramos llamarlo, que hay una responsabilidad de mostrar hacia dónde va esta revolución industrial, ¿no? Esta cuarta revolución. Hay una obligación de mostrarlo. ¿Por qué digo que hay una obligación? Porque de una manera que es muy exponencial los cambios y es muy exponencial. O sea, siempre desaparecieron trabajos. Sí. En todas las revoluciones desaparecieron trabajos. Pero hoy en día es mucho más rápido. Entonces, darte la cabeza contra la pared o chocarte contra una realidad que la industria ya no necesita más tu posición es mucho más exponencial que antes. Ya no son cambios de 10, 20, 30 años, sino que se dan en 12 meses. Cuando uno hace el recorrido, el vapor fueron 60 años. Exactamente, entonces... La electricidad fueron 40. Y sí viene cerrándose, pero es que hoy en día estamos viendo esto en meses. Entonces, yo creo que hay una responsabilidad de decir, es que en estas profesiones, en un par de años o en meses, se van a necesitar la mitad de profesionales. Y no hay salida laboral. Y vas a tener, y rápidamente pasar del punto A al B. Aprendiste te querés pasar al B. ¿Querías hacer esto? No, ya no se debe hacer así. Aprende estos skills, cambiar tu plan. No, es que yo quería... No, bueno, hay una máquina que lo hace mejor. Exactamente. Que sí, pues es el ejemplo del hielo, pues finalmente no compramos ya hielo bajado y cubos, o sea, tipo Frozen, pues que la película y demás, sino que ya hoy en día pues, un botón sale el hielo que necesitas. Pero también se va a volver ese ejercicio de lo artesanal, se va a valorar más. O sea, hay un trade-off frente a eso que podría ser muy dispar si nosotros no sabemos utilizar este tipo de herramientas rápidamente. O sea, que agencias como la tuya y demás, si no se impone uno al ritmo, te van sacando. Es que igualmente yo creo que las mismas empresas también te van llevando a eso. O sea, la empresa no te pide que uses inteligencia artificial. Yo no tengo un cliente, lo que la gente te pide es todo más barato y rápido. ¿Me explico? Porque nunca a él, después y mi manera para llegar a algo más barato y rápido es ayudándome, automatizando, o tratando de crear sistemas en torno a la producción, ¿no? Que siempre lo hacíamos así, o sea, pero para que quede claro para los que nos están escuchando, es que así era, o sea, toda la vida ha sido, o sea, en algunas industrias más que otras, la guerra del precio. Porque hay unas donde yo valoro, no es que Pablo y el costo, porque siempre existen los McKinsey, donde la consultoría tipo McKinsey la siguen vendiendo y no han bajado, pues no creería que hayan bajado, pero tenías otras alternativas. Entonces siempre nos pedían eso y siempre lo resolvíamos igual. ¿Cómo lo resolvíamos originalmente? Generando sistemas, yo ya tengo un framework, entonces utilizo este framework, tengo en el ejercicio de diseño, entonces el sistema de diseño donde no todo lo arranco de cero, ya hay unos toolkits y voy generando, entonces al final cada empresa, en las de desarrollo donde venía yo, uno ya tenía pedazos de código que podía uno volver open source o dentro de un cliente ya habían clases similares, entonces no hacíamos, entonces siempre optimizábamos de esa forma. Lo que pasa es que ya aquí estás teniendo una ayuda externa, entre comillas, que optimiza tu trabajo. Entonces, es eso. Fíjate qué importante, porque uno no se encuentra con tanta gente, tantos profesionales, no sé ni siquiera cómo se aprende eso, pero tiro el problema, no tiro la solución. Pero qué difícil es encontrar personas o profesionales que sepan estructurar sistemas. Por eso me parece interesante un comentario que quedó
por fuera, En el backstage. que es el que sí, que es el ejercicio de hoy en día, sí, todos tenemos chatbots que odiamos, porque realmente muchas empresas se fueron a ese tipo de automatización, reducen el tema de atención al cliente, pero ya todos los humanos sabemos cómo saltarnos ese robot mal construido. No, es que, mira, es un ejercicio muy sencillo, perdón. Te vas a Twitter y tuitea cualquier cosa, no importa si sea que digas lo amo o lo odio, pone amo Mercado Libre y tienen automatizado un robot que dice, ¿tuviste algún problema con nosotros? No, te estoy diciendo que te amo, no que tuve un problema. Porque yo mucho las marcas con las que yo trabajo y trato de inspirar, por así llamarlo, y de tratar de trabajar juntos, les digo, automaticemos todo menos la atención al cliente, la parte de solucionar un problema. Porque realmente automatizamos después, no sé, la data de cómo convertimos todos los PQRs en un análisis, automaticemos el contestar ciertos procesos de preguntas frecuentes, etcétera. Pero la atención al cliente, esa atención realmente humana de vení, te ayudo, te soluciono, estoy fijando, etcétera, eso es lo que hay que mantener. Y si no estás listo para hacer eso, es que no estás listo para tener clientes. Y hoy, realmente a mí me cuesta encontrar, te lo digo, casos en Colombia de buena atención al cliente. O sea, somos un desastre. Y también Latinoamérica, pasa en Argentina. Latinoamérica como tal, pero es porque tampoco hemos entendido que estamos en esa edad, que queremos que nos atiendan bien. Porque es que en la atención al cliente lo que queremos, por ejemplo, en ese caso con la automatización es que de una vez que te contactan y ya saben que estoy hablando con Pablo, así sea por debajo del robot, traiga la data de Pablo. Les digo, no, ves que... pero te fue bien, te entregamos a tiempo, ¿qué pasó? Automaticemos esa parte para que el humano no tenga que tardar 24 horas en hallar la información. Si vos automatizás eso, el humano que está ahí en 5 minutos sabe quién es Pablo y cómo le tiene que solucionar. Y que es que no te está llegando esto, o sea, te estás quejando, es porque, ven, no te llegó, ¿cómo te puedo ayudar? Ven, ¿qué puedo hacer? Porque al final el humano encuentra, muchas veces encuentran el cómo, yo te ayudé por acá, pero no volverlo a poner, y la gente encuentra la forma. A mí esa parte... Es la que más le digo a las empresas, o sea, venga, yo no quiero un robot para que me atienda en frío, yo quiero un robot para que sepa quién es José Betancourt y que les digo, por ejemplo, las cajas de compensación, ¿saben a dónde vas? ¿Qué haces? Si tu hijo está en clases de karate, taekwondo, lo que sea, y esa data no la usan para ofrecerle después otro tipo de productos. Totalmente. O conectar en otro, porque al final eso es lo que uno quiere. Te pongo un ejemplo muy básico y yo sé que es un ejemplo hasta tonto, pero es hasta a donde tenemos que llegar y que veo pocas empresas que lo logran. Yo, más allá de trabajar en marketing, etcétera, tengo otro emprendimiento en el sector gastronómico, un restaurante acá en Bogotá, y yo hago de community manager también. Yo atiendo el Instagram, atiendo el WhatsApp, etcétera. Y entonces un día me escribe una cliente por Instagram quejándose de una cosa, ¿no? Habían pasado unos minutos, no tantos, y se ve que estaba muy urgida en eso que se estaba quejando, y nos escribe también al WhatsApp. Entonces yo inmediatamente en el WhatsApp había puesto solamente hola, sin decirme nada del detalle del caso. El detalle del caso me lo había puesto en Instagram. Lado, claro. Entonces yo evidentemente hola, veo el nombre, o sea, veo el nombre, digo, hola Olga, ¿cómo estás? Me estás escribiendo por este problema, ¿no? Sí, ¿cómo sabes? No, tranqui, ya lo estoy, apenas lo leí en Instagram, lo estamos solucionando. Y la cliente, que estaba sumamente enojada, en ese efecto dijo, no, adivina, soy Pablo de tal, ni siquiera le tengo que decir que soy el socio, el dueño, nada. Soy Pablo, estoy acá para ayudarte. Sintió que la estabas escuchando. Exactamente. Y una clienta que está furiosa. Sí. No, y eso es lo que dice este man, Chris, ¿cómo se llama? El de negociación. Dicen que finalmente no todo es un argumento. O sea, no querés ganar, necesitas que te escuchen. Muchas veces es que te escuchen. ¿Y quién te escucha? Un humano, no la máquina. Entonces, eso es lo que necesitamos. Sí, no, ya hay máquinas que tienen emociones, sentimientos y demás, pero igual, así sea que la automatices, si le das esa generación de valor, porque muchas veces lo que automatizamos es el otro proceso, el de los paso a pasos para atención, no hacer esa correlación, y lo hiciste vos porque estás conectado con eso, pero... Sí, la gente va a decir... Pero hoy en día hay CRMs, hay aplicaciones que te centralizan el inbox y vos podés tener. Entonces, si lo puede hacer una empresa, una pyme, una startup sin presupuesto, lo pueden hacer las grandes. Si no lo quieren hacer, si no lo hacen, es porque no quieren. La tecnología está y la data está. Y va a crecer rápidamente. Pablo, un gustazo, como siempre, hablar con vos. Sé que vamos a tener segunda parte de esto eventualmente cuando vas a Medellín, hacemos la segunda. Así será. Nodo. Para todos, un abrazo. Chao, chao.